Continuamos aquí en este Boulevard de hoy. Hablemos con el economista Francisco Méndez, que es además el presidente, comandante en jefe, secretario general de la Refinería Dominicana de Petróleo. Mi respeto. Buenos días, Pablo. Un placer, un gusto con ustedes hoy tempranito. Bueno, duro el discurso presidencial de Hipólito Mejía Domínguez, presentando una realidad económica terrible. ¿Qué tiene que decirnos de una pieza donde yo felicitaba hoy a Andy Dawaje, muy bien elaborada, sobre todo citando muchos organismos internacionales de pésimos resultados de la gestión económica según Hipólito Mejía? ¿Qué nos dice Francisco Antonio Méndez de ese discurso? Ayer ponía yo, cuando leía algo de Hipólito decía trillones, digo, me explotaba, ¿qué cosas le escriben a Hipólito? Evidentemente que eso es un intento de respuesta al contraste que hacía el presidente Fernández en la rendición de cuentas, de memorias, en donde hizo una especie de agregado de sus 8 años de gestión versus lo que se nos entregó en el 2004. Yo recuerdo, siendo miembro del equipo de transición, negociando con el Fondo Monetario Internacional, que era lo que nosotros teníamos en las manos. Este país estaba totalmente apagado. Yo recuerdo que andaba generador por generador, viendo a ver cuánto combustible le quedaba, de cuánto era su deuda para que prendiéramos el país a partir por lo menos del 13 de agosto, antes del traspaso de mando en el 16 de agosto del año 2004. Entonces el presidente Mejía podrá decir, recoger, eso no es más que una repetición de un spot de campaña que ellos tienen, que si Transparencia dijo esto, que si aquel dijo aquello, pero el mayor mentiz a sus argumentos, por ejemplo, lo plantean los mercados internacionales. Si nosotros tuviéramos, como dice el PRD, o como ha venido diciendo el equipo económico del PRD, pronosticando, proyectando la hecatombe, proyectando la catástrofe, desde que el presidente Fernández asumió el poder. Andy Dawaje, Jaime Aristi, con su ¿cómo se llama? Triálogo. Siempre venían que va a haber una devaluación, que va a haber la debacle. El 2012, la película esta famosa de los mayas, ese es el PRD y su equipo económico. Ahora, ¿qué dicen los mercados internacionales de capitales? Cuando República Dominicana sale a buscar, a levantar capitales, salimos y cada vez salimos con unas deudas, con unas rating de deuda mejorados. Significa que tenemos menos riesgos, significa que tenemos un país con músculos financieros que va creciendo, que tiene la solvencia internacional. No es lo que digan los señores del PRD que no le dan, están en la oposición y no le cejan un milímetro al gobierno. Pero los mercados les rebaten sus argumentos. Dicen que si la deuda es más elevada de lo que... tenemos un país que crece, tenemos un país con un crecimiento económico del Producto Interno Bruto, aunque ellos no lo quieran reconocer, que supera el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, no hay que ir muy lejos. Si crecemos a 8 y la población crece a 3, hay 5% del Producto Interno Bruto que va en términos per cápita, y obviamente eso no es tan lineal ni es así, pero en sentido general ese 5% excedentario del producto se distribuye, es el broneo, es lo que va generando la dinámica de la movilidad social. A algunos sitios llega. Hay unas políticas determinadas del gobierno, políticas públicas de apoyo a los más necesitados a través de los programas de solidaridad, que el presidente Mejía en sus arranques dice, la voy a quitar, voy a poner la morena para darle a uno, la anaranjada para darle a otro, porque no tienen discurso, es un discurso vacío. Lo que él plantea ayer es una denunciadera, como siempre. El vituperio, el vilipendio, el despilfarro, pero no plantea nada ni concreto. Y por eso el Partido de la Liberación anoche mismo agarra y les responde, porque si te pones a ver, él enfoca, da todas sus pinceladas, sus brocha gorda, para aquí y para allá, para acabar que la corrupción, que el despilfarro. Óigame, si a usted no le gustó cómo se invirtió el presupuesto, pero cada gobierno desarrolla su política de desarrollo, valga la redundancia, con el presupuesto que ejecuta cada año, libérrimamente, para eso fue elegido. A usted no le gustó cómo lo hizo, usted plantea. Ahora, ¿qué despilfarró? Despilfarró, no, ahí está el metro. Despilfarró, no, ahí están los elevados, los túneles de la 27, de la Kennedy. Ahí están las obras en Santiago.
Ahí está el plan de asfaltado nacional en todo el país, que continúa. Ahí están los hechos, más que el bla 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 del presidente Mejía, están los hechos. Por sus hechos los conoceréis. Ahí está la gestión de 8 años del presidente Fernández, tangible, obras realizadas. ¿Qué puede él presentar? Una crisis económica que creó más de 1 millón de pobres. Yo recuerdo, y a ti no tengo que recordártelo porque tú, y lo dejamos todo escrito, cuando en el Capotillo, por allá por Gualey, había un letrero que decía, bienvenidos clase media. Porque aquí todos los que éramos clase media fuimos a dar allá al suelo, nos dimos de boca, de bruces con el piso. O sea, Hipólito tiene que plantear, fíjate que otra de las vertientes, ni siquiera plantea, y Danilo Medina ha dicho cuál es su enfoque. Ha tejido, ha hilvanado una política y unos planteamientos que le distinguen, le diferencian de su partido, de su gobierno, porque hay que entenderlo así, pero de todas maneras plantea que va a continuar lo que esté bien ejecutado, porque toda administración tiene sus luces, tiene sus manchas, tiene su... Ahora, como decía Martí, al sol no le vayas a buscar las sombras. Ahora, la oposición de eso vive. Ahora, indudablemente que hay un dato innegable y tiene que ver con el nivel de endeudamiento. O sea, hay una crítica reiterada a diferentes sectores del nivel de endeudamiento. El gobierno lo relaciona astutamente con el Producto Interno Bruto, pero ¿hasta qué punto es válido tú evaluar el endeudamiento a partir de lo que produce, no de lo que recibe el gobierno como ingreso, sino del Producto Interno Bruto? ¿No consideras tú excesivo el nivel de endeudamiento o es que hay unas condicionantes internacionales que han provocado esto? Sí, defiende tu gobierno en esto del problema del endeudamiento. Sí, fíjate qué sucede. Interno, viéndolo desde el punto de vista, digamos, del financista. Los países deben tener un flujo neto positivo de endeudamiento. En términos cristianos, ¿qué significa eso? Sí. Si yo pago un servicio de la deuda de 10 y yo me endeudo en 5, yo estoy exportando de capitales de mi ahorro interno de mi país 5, porque pago 10 y solamente me entran 5. Entonces, para tener un flujo neto positivo de deuda, yo debo pagar 5, mi servicio de deuda, capital e intereses, agregado de todas las deudas que pago al exterior, pago 5, pero me endeudo en 10. Tengo 5 para crecer, para inversión en infraestructura, para desarrollar mi economía. Eso se llama un flujo neto positivo. O sea, por eso es cuando tú oyes gente y dice, no, que la deuda, que no, la deuda, todo el mundo se financia, las empresas, las corporaciones, todo el mundo emite documentos de deuda, sale a la banca a buscar. O sea, eso es legítimo. Entonces, lo que primero que hay que tener es que uno debe tener un flujo neto positivo. Ahora, ¿con qué tú lo comparas? Indiscutiblemente que el Producto Interno Bruto, o sea, la capacidad de generación de riquezas de una economía, cualquier país del mundo, se mide de la misma manera para poder medir manzanas con manzanas, peras con peras. Si creció China a 8 y nosotros a 3, significa que China produjo más riqueza que nosotros en este año. Nosotros crecimos entre ellos en 5. Los gringos, los americanos crecieron en 1 y nosotros en 3, nosotros crecimos más que ellos. Como economía. Si hoy teníamos 10.000 millones de dólares agregados y mañana tenemos 13.000, crecimos un 30%, por ejemplo, en un periodo determinado. Y eso va en el ingreso per cápita de la población. Y por eso tú ves, los americanos tienen $30.000 per cápita, los de tal país 16.000, y los países como nosotros estuvimos recuerdo estando yo en el Banco Central, $700 per cápita. Nosotros, Nicaragua, Haití, nos comparaban en los años 90 y tantos. Esa década de crecimiento nos llevó $6.000, $7.000 per cápita. Y así va sucesivamente, de lo que te decía ahorita, el desparrame económico va mejorando, aunque es per cápita. Se suma, unos tienen mucho, otros tienen menos, porque hay las desigualdades naturales que en Latinoamérica son más acentuadas, y aún que en África y en el Asia. Entonces, ¿por qué relacionarlo con el Producto Interno Bruto? Porque una economía, en función de la capacidad de generación de riqueza, le tiene una capacidad, la presión fiscal que le entra al gobierno. Si la presión fiscal es de un 10-15% de ese producto, tú extraes esa proporción, que es lo que tú presupuestas. Entonces, lo que importa obviamente es tu capacidad de pago, pero si tú en lugar de crecer, decreces, nos vamos a lo que sucedió en el gobierno de Hipólito. Yo recuerdo el presidente Mejía en una ocasión, cuando hacía mi programa,
a la sazón para su administración, en un evento en Curazao, no recuerdo, en las islas. O sea, todos los bancos no quieren prestar. Digo yo, mañana afuera un chinero vende China, un banco vende dinero, te lo quiere prestar. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones. Vamos a ver bajo qué... No, que podemos endeudarnos. Pero endeudarnos ¿cuándo? Si se le entregó una economía creciendo. 2099, la economía dominicana en el periodo de primera gestión del presidente Fernández, 96-99, competía con la China y con Argentina como los países de mayor crecimiento en el mundo. Nosotros quedábamos 1, 2 y 3, 8%, 8.5% y China 9%, Argentina así. Y eso fue durante la década de los 4 años de la primera gestión del presidente Fernández. Llegamos a crecer 9, 11% en un momento. Se le entregó a Hipólito Mejía en el 2000, cuando hubo el cambio de gobierno. Se le entregó una economía creciendo al 7%. Condiciones internacionales inmejorables. La economía nacional creciendo a un 7%, la tasa de cambio a 16.02, ni siquiera 0.5 como dicen algunos, 16.02 pesos por $1. Y yo estaba en el Banco Central, el funcionario del Departamento Internacional. Recuerdo perfectamente esos detalles. Al año ya la tasa andaba por 25, porque iban haciendo unas mini devaluaciones y le subían 3 cheles toda la semana. Un ligero deslizamiento. Deslizamiento le llamaban, Andy y compañía, los mismos que hoy están elucubrando y planteando cifras. Deslizamiento de centavos y endeudándose. Y entonces la economía, en lugar de crecer, iba decreciendo. Obviamente, si tu crecimiento, tu generación de riqueza se contrae, es menor, tú no puedes argumentar. Si tu deuda sigue creciendo, entonces tu capacidad de repago va a ir disminuyendo. El servicio te va a abrumar. O sea, si tú produces 10, pero te sigues endeudando en 7, cuando tú producías 10 y endeudabas en 7, tú tenías un excedente para pagar. Pero si tú en lugar de producir 10, sigues endeudándote en 7, pero bajas a 5, ya tú tienes un déficit de 2. Pero Ignacio... Eso iba pasando con la economía del presidente Mejía. Y en la crisis del 2003 nos fuimos de bruces. Pero volviendo, o quizás yéndonos al presente con un tema que es de suma importancia por lo que implica, ¿no?, para el país, que es el petróleo. Sus precios están de nuevo elevándose. $106 el barril del petróleo. Sí. ¿Qué expectativas puede tener la República Dominicana desde el punto de vista de ese costo enorme en la compra de combustibles? Sí. El tema del subsidio a la electricidad, que en la medida en que aumenta los combustibles, pues también eso es una debilidad fuerte. Y también vinculado a Petrocaribe. Lo vinculo a la situación del presidente Chávez, ¿no?, a su situación de salud, que todos esperamos que mejore, que pueda salir bien, pero ¿qué aprensiones tiene la República Dominicana con estos 3 temas? Mira, ese es un buen tema, porque siguiendo el curso del análisis que hacíamos, el mayor precio del crudo que experimentó durante la administración de los 2000-2004 el presidente Mejía fue en el 2003 y fue de $55 el barril. Ese fue su pico. Nosotros en el 2008, en la administración del presidente Fernández, vimos un petróleo que alcanzó los $147 el barril, récord histórico obviamente. Hoy se encuentra en $106 el barril del crudo del West Texas Intermediate, que se usa prácticamente para como referencia de todos los precios internos de la economía. El gobierno ha tenido una gran presión, un gran estrés financiero. De hecho, cerramos la 7ª y 8ª revisiones, las dejamos inconclusas, porque en la carta de intención, en las cláusulas que se firmaron, las condicionalidades, una era de que se ajustara el precio de la tarifa eléctrica 18%, ya había habido un incremento. Cuando yo estuve, no me recuerdo cuándo salí, pero fue como en noviembre, hubo dos incrementos, como de un 7 y un 5%. Después a mi sucesor, a mi querido amigo, el superintendente actual, Juan Bautista, le tocó otro incremento, como de un 8, no preciso los numeritos, pero algo así, 8 más, 10 más por ciento, menos, no importa. Pero el hecho es que se incrementó y volvió, y ahora se contemplaba un ajuste de precios por las presiones que genera los hidrocarburos, el fuel oil que se usa para generación, compone un 45% aproximadamente de la matriz, y eso presiona el precio de la tarifa eléctrica. El gobierno dijo, no puedo incrementar ese precio a la tarifa, y decidió cerrar, dar por terminado el acuerdo sin las 7ª y 8ª revisiones, y obviamente sacrificarse para no recibir los derechos especiales de giro, o sea, los recursos que iba a recibir cuando se cumpliera las 7ª y 8ª revisiones. Entonces el gobierno ha asumido, en el caso de la tarifa eléctrica,
un subsidio importantísimo. En este mes, solamente en este mes, decía el superintendente de electricidad, que el Fondo de Estabilización de la Tarifa rondaba unos 1.500 millones de pesos para este mes, por los altos precios de los combustibles, la diferencia que hay entre la tarifa que debiera ser que pagáramos los usuarios y la que se calcula todos los meses por la superintendencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El año pasado eso ascendió a alrededor de 450 millones de dólares. Estamos hablando de la que ya se va generando en este año. Por el lado del sector de los hidrocarburos, la población obviamente vivía un estrés semanal cada vez que le suben los precios de los hidrocarburos. El gobierno, en términos prácticos, realmente ha creado una especie, se emitió un decreto para la creación de un fondo de estabilización de los precios de los combustibles que está en elaboración a través del Ministerio de Hacienda, Industria y Planificación, que debe crear un mecanismo de atenuación de la volatilidad de los precios internacionales, que es lo que ha venido afectando, para que la refinería en la práctica no tenga que asumir, como la hemos venido haciendo, la compensación de los precios de los hidrocarburos. Por ejemplo, si a la gasolina, digamos regular, el precio de paridad de importación, o sea, lo que cuesta comprarla, traerla y colocarla al público, agregado fuera, digamos, 25, pareció un número cualquiera, y Industria y Comercio establece la semana que dice 20, hay 5 pesos, para un ejemplo, que lo está asumiendo la refinería. Eso es una deuda que el año pasado acumuló aproximadamente unos 2.000 millones de pesos. Eso es un subsidio, ¿no? Sí, correcto, porque si no, le hubiese incrementado a la población. Pero el gobierno lo habrá de compensar eso cuando se haga la distribución de las políticas de dividendo, lo que le corresponde a Venezuela, de lo que le corresponde al gobierno, pues de ahí descontaremos esa proporción y quedaremos pagos. Pero en la práctica ha existido. Entonces, ese es un detalle que tiene que ser, yo creo que debe ser ejecutado ese decreto de la creación de ese fondo para que quede de una manera transparente esas políticas de estabilizaciones o de incrementos, qué por ciento se transfiere, si sube 25%, para decir un número. Y si el decreto dice que solamente se traspasa un 10, pues se traspasa el 10 y el otro 15, pues lo asume el fondo. Pero hay que dotarlo de recursos ese fondo. Entonces ahí entra lo de Petrocaribe. Petrocaribe es una política del Estado venezolano de ayuda a las economías regionales, no es a la República Dominicana, a las economías regionales para compensar los incrementos de precios, esos picos altos tan elevados que ha venido dando los hidrocarburos a nivel internacional. Indiscutiblemente que los países productores de petróleo, como Venezuela, los países de la OPEP, con esas alzas de los precios de los combustibles, generan una gran cantidad de beneficios, de recursos. Y ha sido una política muy solidaria del presidente Chávez, a quien deseamos los mejores parabienes y una pronta recuperación y que mejore su salud. Planteó, bueno, para nosotros ha sido una salvación realmente Petrocaribe. Es un financiamiento al Estado Dominicano. Cuando el precio del combustible, por ejemplo, sobrepasa los $100 como ahora, nosotros solamente pagamos como Estado un 40% de ese monto. Porque, por ejemplo, si refinería, eso es al Estado, a la Hacienda, si refinería tiene que nominar, digamos, pedir crudo por $40 millones, digamos, un embarque, a través de Petrocaribe, nosotros a los 30 días le pagamos a Hacienda los $40 millones. Sin embargo, Hacienda le paga a PDVSA, a Venezuela, solamente el 40% de esa factura. 4x4 y 16, le paga 16 millones y hay un financiamiento. Se queda con 24. Hasta este momento. Alrededor de $2.000 millones. Detalles, $2.000 millones. Las cifras ajustadas no las domino, no las tengo, pero es más o menos por ahí. Ahora, lo importante de Petrocaribe es entender que es un financiamiento concesional a 25 años a un 1% de interés, y hay una especie de donación implícita, porque si la tasa de interés internacional es 2-3%, nosotros vamos a pagar a 1, no estamos teniendo una gratitud de aproximadamente 3. Si calculas eso en el tiempo, esos $2.000 millones a los 25 años, en realidad tú vas a pagar por el valor del dinero en el tiempo, digamos, algunos 20 millones. De los 2.000, unos 1.700, por ejemplo, algo así. Ha sido para nosotros y para todos los países del área un gran aporte presupuestario para salir de estas coyunturas que ha habido en la economía internacional por la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. Ahora, la refinería es innegable. ¿La refinería refina realmente o solamente importa
los procesados ya? Ambas cosas. Nosotros procesamos... Hace mucho que yo no veo la chimeneita. Sí, no, eso no para, diario, 24 horas. Eso es 24/7. Nosotros procesamos unos 30.000 barriles de crudo todos los días que recibimos, que compramos de PDVSA o de PMI de México, y también importamos los productos, los derivados que se consumen en el país: gas licuado de petróleo, gasolinas, jet de avión, combustible de avión, fuel oil de generación, etc. De hecho, y de nuevo, porque no se puede uno abstraer de las comparaciones, ahí están los resultados de una administración y otra. Cuando la administración del presidente Mejía, es más, hay un spot de él cuando le hablan del gas. No, vamos a arreglarlo como podamos, porque yo no puedo resolver. Yo voy a resolver, como dicen Intel, yo voy a resolver el problema eléctrico. Yo no sé cómo. Explícame a ver. Así mismo, explícame a ver. ¿Cómo que se come eso? Yo no sé cómo, pero yo lo voy a resolver. Señor, no estamos aquí. O sea, ya en el 2000 tú podías venirme con eso, pero tuvimos tu gestión. Nosotros tú conoces en estos 8 años de gestión del presidente Fernández, de la administración, que haya habido desabastecimiento de hidrocarburos en el país. No. Tú puedes decir que los precios, que el gobierno, no, pero si Saddam se hubiera arreglado con Libia, como el cuento aquel, si no hubiera habido esos problemas en Libia, en Irak, ahora en Irán, los combustibles estuvieran en precios razonables y la población no tuviera que pagar el dinero que paga, porque el precio internacional, que se paga mucho de impuestos, pero se olvida que hay una ley, la 112 de hidrocarburos, que establece que el servicio de la deuda se paga con recursos del precio de los hidrocarburos. Es una ley. O sea, lo que pagamos de impuestos cuando pagamos un galón de gasolina está en una ley que se emitió en el 2000 cuando el presidente Mejía. Sí, una ley adecuada, que si cuando sube, sube, cuando baja, baja. Pero la gente nada más le gusta cuando baja, baja. Porque si sube, y si subiera 20 pesos un galón de gasolina de un día para otro, y el gobierno correspondiente tuviera que anunciar el viernes que le sube 20 pesos al galón, hay cosas que los gobiernos tienen que manejarse y tienen que tener esa discrecionalidad. Y de ahí la discrepancia con el Fondo Monetario, que yo creo que nunca se debió haber firmado en la carta de intención, porque siempre los gobiernos deben tener un manejo adecuado para tener flexibilidad. Yo digo, bueno, muy bien, tengo que cerrar el déficit, yo lo cierro, déjame a mí la discrecionalidad de ver cómo lo cierro. Si yo le quiero quitar a un querido amigo, a la onza, quitarle parte de lo que le transfiero, se lo quito. Si le quiero, como para CDE, todos los años para darle a CDE cerrar siempre se calculan 350 millones, al final acabamos en 700 del déficit. ¿Qué se hace? A mitad de año se hace un presupuesto complementario y se hace un recorte. FONI 1 recogida, 12% a todas las instituciones, menos educación y salud. Eso se ha hecho casi todos los años. Entonces, si yo como gobierno entiendo que por esa decisión de incremento de la tarifa es perjudicial para la población, para el sector productivo, para quien fuera, yo decido, bueno, déjame yo reducir los aportes que hago, vamos a decir algo, al metro, ralentizar un poco la obra de construcción. Yo tengo que tener esa flexibilidad como gobierno soberano. Entonces ese es el detalle. Y el gobierno, el presidente Fernández, cuando lo vimos, digo, mire, aquí hay que subir de nuevo la tarifa. No, eso no va. Perfecto, yo comparto con usted. Pero tú sabes que se negocia con los organismos internacionales, es un tamairaca. Pero yo pienso que fue adecuada la decisión porque la población lo ha valorado. Un incremento de un 18% a la tarifa eléctrica hubiera sido un suicidio. Ok, finalmente. ¿Cómo así? Ya sí, acabamos. Óyeme, este programa está bien porque me está encantando. Nadie se quiere ir. Sí, nadie se quiere ir. Qué maravilla. Nadie se ha querido ir. Cuando comenzamos había que, traficar influencias. Había que traficar influencias para que vinieran. Ahora el pleito es que no se quieren ir. Qué maravilla. No. Petrocaribe ha sido una gran ayuda. Sí. Tenemos años recibiendo el petróleo en estas condiciones excepcionales que tú has explicado. No hemos perdido una gran oportunidad de crear vía educación, medios de comunicación, una cultura del ahorro del gobierno en estos años, en lo que iba aguantándose con Petrocaribe, prohibir la compra de vehículos de gasolina, que todos los vehículos del Estado se compren, sea con gas natural y se ponen 2 o 3 plantas abastecedoras en lugares claves, la educación, porque el dominicano comparó, nosotros no somos fáciles. Aquí yo tengo casas donde yo llego, lo que pregunto es, ¿y ese bendito calentador me lo pueden apagar? Uno de fresco, como si uno mantuviera esa casa. Pero a lo que voy, no se ha perdido una oportunidad de concienciar, como se dice ahora,
a la ciudadanía en lo del ahorro y al gobierno dar ejemplo de que esos jipetones por lo menos anden con gas natural que está tan de moda? Sí, mira lo que sucede. Yo creo que el costo de oportunidad que hemos perdido con Petrocaribe ha sido de que no hayamos podido, se ha tenido que usar esos 300, 450 millones de dólares que anual en los años han sido el apoyo presupuestario de Petrocaribe para el subsidio del sector eléctrico. Lo desafortunado ha sido que no ha sido para inversión, gasto de capital en inversión, digamos, en plantas de generación más eficientes, y hemos tenido que quemarlo, consumirlo. Pero indiscutiblemente que ha habido esfuerzos, el presidente Fernández lo ha delineado en varias ocasiones, quizás la continuidad que ha faltado en cuanto a las políticas de ahorro y conservación de energía. Que hay que cancelar. Cuando yo tomo una decisión, si usted no la lleva, la gente no tiene que ser funcionario a la mala. Perfecto, si pero... tú te cansas, te sacamos refidoso, te mandamos para tu oficina de consultoría. No, correcto. Que te iba muy bien. Correcto, pero hay políticas, yo comparto contigo. Pero hay políticas adecuadas en cuanto a la diversificación de la matriz de generación, el uso del gas natural. Nosotros como refinería, por ejemplo, yo estoy abierto a cualquier tipo de alternativas de negocio que vayan en beneficio de la sociedad. Generación eléctrica, participación en el negocio de gas natural, etc. Ahora, nosotros somos una empresa que produce hidrocarburos, que importa hidrocarburos y que somos prácticamente el 70% del suministro nacional. Nuestro core business, como se llama, es garantizarle a la ciudadanía que no tenga desabastecimiento y que tenga un precio adecuado y razonable. Nosotros eso es lo que hacemos diariamente. En virtud de eso, yo creo que tú me preguntas, ha habido quizás hemos perdido una buena oportunidad. Hemos perdido el dominicano sigue de botarate. Pero Petrocaribe tiene unas cláusulas que van en beneficio a sectores sociales, en políticas sociales, que quizás ha debido hacerse un poco más proactivo en cuanto a eso. Pero yo pienso que todavía hay tiempo. El licenciado Danilo Medina tiene unas políticas muy claras en cuanto a los planes que hay que seguir en el sector industrial, en el sector de generación eléctrica y en las mismas políticas de hidrocarburos. Que la Magdalena lo guíe. Muchísimas gracias. Para eso estamos. Ingeniero Méndez, presidente de Refidonza, y como ustedes lo vieron, un economista con un discurso de peligro. Volveremos a encontrarnos.